Buenas tardes, compañeros, compañeras. Hoy damos inicio a un nuevo ciclo, un ciclo diferente a lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Por eso le hemos dado en llamar Bar del Encuentro. La característica que tiene es un encuentro entre compañeros para charlar, para debatir, para intercambiar ideas sobre cuestiones que estamos convencidos están en la primera línea de las preocupaciones de nuestros conciudadanos y nuestras conciudadanas, pero que habitualmente no forman parte ni de las agendas políticas ni de las discusiones en los medios de comunicación. Queremos que de alguna manera encuentren su espacio en este ámbito. Por esa razón, y porque no se trata de conferencias, sino de una charla, y el carácter que va a tener este ciclo va a ser virtual, permanentemente. Vamos a estar en un grupo de compañeros, muchos de los cuales están acá, con los que vamos a compartir el resto. Va a tener una frecuencia semanal. Nos vamos a estar viendo todos los miércoles a las 16 horas. La idea es que esta no dure más de una hora, emitido por el canal del gremio, y luego va a quedar para que pueda ser visto como las demás actividades que hacemos a través de YouTube. Para arrancar ya directamente con esto, voy a presentar a un querido compañero, amigo de muchos años, el compañero Oscar Castellucci. Y para romper el hielo, Oscar, te voy a hacer la pregunta de inicio. ¿Cómo fue que empezó tu preocupación por esta cuestión, por esta temática de la nocturnidad y la violencia? Cuestión que hoy está en la charla de todo aquel que tenga hijos adolescentes o hijos que salen o que salen por la noche, etcétera, etcétera. Bueno, en principio te agradezco la invitación y que abran el ciclo con este tema. Y respecto a tu pregunta, bueno, yo empecé a recorrer este camino de un modo que nunca hubiese querido y que nadie hubiese querido empezarlo de esta manera, que fue con el asesinato de mi hijo Martín en 2006 en la Puerto Boliche. Yo hasta ese momento, hasta diciembre de 2006, no conocía de este tema, no sabía, y lamentablemente la vida lo puso en un lugar, en una situación durísima, quizás la más dura que le toque a alguien en la vida, que yo siempre digo, o te voltea, que es lícito, porque nadie tiene por qué tener la fuerza para salir adelante, o te pone de pie y te hace entender, como yo siempre digo, que la vida es una bicicleta y que lo que no puedes dejar de hacer es pedalear. Y de esa manera empezamos a caminar con la familia, empezamos a entender que era ese mundo terrible en el cual nos habíamos visto involucrados, y empezamos a entender muchas cosas que desconocíamos, mecanismos que nos hicieron empezar a ver la realidad desde otro lugar, la misma realidad que compartimos todos los días, pero verla desde otro lugar, desde un lugar de un profundo dolor, pero también vinculado con, bueno, la historia personal que tiene cada uno, de compromiso social, de lucharla, de pelearla, que si frente a ese hecho terrible nos quedábamos quietos, o nos caíamos, o nos quedábamos de brazos cruzados, que casi es imposible, terminábamos siendo cómplices de esa situación terrible que tuvo lugar en la Puerto de Boliche en Lanús, que se llamaba La Casona, donde fue a bailar Martín con los amigos. A uno de los amigos de Martín no lo dejaron entrar por su apariencia física. Siempre digo que yo después me di cuenta que era más morochito. Uno no ve con esas ojos. Los otros compañeros entraron, Martín se quedó haciendo el aguante, como dicen los chicos, a la web. Nos hicieron hacer lo que después, si quieren, les comento, ¿no? Me llamo una cola de segunda selección, que eran los que no entraban, nos hacían esperar para entrar, para cobrarle más caro. Y cuando se produce la posibilidad de ingresar nuevamente, lo frenan otra vez a Nahuel, no lo dejan, Martín reclama, y el tipo que estaba en la puerta, lo que se conoce genéricamente como Pato Vica, el portero del boliche, cuya idoneidad para hacer eso era ser boxeador, hizo lo que hace el boxeador. Le pegó 2 trompadas a Martín, bueno, producto de esas trompadas lo mató, Martín murió a los 3 días por golpe, ¿no? Entonces, frente a esa situación, lo que entendimos era que o hacíamos algo o éramos cómplices de lo que le había pasado a Martín, porque eso había pasado antes y iba a pasar después, y
que nosotros no podíamos admitir eso, que alguien que siente un mínimo compromiso con la vida lo obligaba a involucrarse y empezamos a aprender. Nos dimos cuenta que fundamentalmente había un rol atrás de todo esto que no era visible, que era el del Estado, que paradójicamente era la ausencia del Estado en ese punto, y que teníamos que trabajar. Entonces, frente a eso nos planteamos, o frente a esa ausencia del Estado, o nos peleábamos y nos enojábamos con el Estado, y todo seguía igual, pero nosotros enojados, o teníamos la fuerza de voluntad de acercarnos al Estado y de ver cómo desde ese lugar se podía hacer para modificar la realidad. Creamos una asociación civil que lleva el nombre de Martín y desde hace 16 años la venimos peleando, venimos aprendiendo, venimos enseñando, venimos trabajando para tratar de modificar la realidad. No sé si la modificamos mucho, poco, nada, algo seguro sí. Pero a partir de ese día, bueno, mi vida cambió, absolutamente. Y este pasó a ser uno de los objetivos. Y con el tiempo, bueno, lo que me trae a este lugar es que a través de los 16 años me vengo transformando, a mi pesar, en un especialista en el tema de la violencia y la nocturnidad, porque para modificar un hecho, vos no podés quedarte en el hecho. Que a veces pasa eso, ¿no? Los medios se quedan siempre, que lo que te muestra se queda en el hecho mismo. Vos lo tenés que ver cuál es la causa. Y una vez que vos ves la causa, buscas los modos de modificarlo. Bueno, en eso estamos, de hace 16 años. Vos a lo largo de esta situación, ¿no? Por un lado fuiste en la búsqueda de justicia, por otro lado transformaste la partida de Martín en la posibilidad de vivir de otros porque donaron sus órganos, y mientras buscaba justicia, buscaste cómo modificar un poco esto, ¿no? Hace un ratito hablábamos de este hito que fue la creación del sindicato. Yo le digo sindicato de Patovica, que es un nombre mucho más elegante. Sí, Subcapras, Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia, que es el nombre técnico. Sí, cuando vos decís, justamente, muchos me dicen, ¿no? Bueno, empezaste a recorrer el camino de la búsqueda de justicia, sí, pero siempre hago una aclaración, porque me parece que es muy necesaria. Una cosa es la búsqueda de justicia en el Poder Judicial, que es una pelea que tenés que dar, que es muy difícil, que es muy complicada, que serviría no para hacer una charla de bar encuentro, sino para escribir libros de lo difícil que es la búsqueda de la justicia en el marco del Poder Judicial. Y la otra, que es la búsqueda de la verdadera justicia, en la cual seguramente no vamos a llegar nunca. Nosotros pensamos cómo esto no se vuelve a repetir, digamos, ¿no? Y en eso, esto que no se vuelve a repetir, me tocó. Yo también soy, pese al dolor que tuve que vivir, un agradecido de la vida, porque la vida me dio posibilidades que quizás a otros no les dio. Y por ejemplo, a los pocos días del asesinato de Martín, me acuerdo que me invitaron a una reunión, como decimos, de Patovica, de controlador de admisión y permanencia, que trabajaban, y yo decidí ir, y me senté, y me acuerdo que estaba en una mesa como esta, y que tenía un auditorio donde tenía 30, 40 muchachos, grandotes, fornidos, que querían hablar, y ellos en realidad querían explicarme que ellos no eran como el tipo que había matado a Martín. Y fue algo que yo pude entender y que lo había sentido, digamos, ¿no? Porque esta es una de las cosas que creo que es importante en la vida. No pensar que aquel que está frente a vos, que son todos iguales los que están frente a vos. Porque si todos son iguales no hay ninguna posibilidad de cambio, son todos iguales. No así está nada de eso. No hay esperanza, ¿no? Entonces, es como el que se vayan todos. Claro, todos no se pueden ir nunca, entonces no se van a venir. Bueno, si son todos iguales no hay posibilidad de cambio. Bueno, acepto, digo, que esto es así. Digo, lo entiendo, y a partir de entender eso, que para mí fue un motor muy importante, por un lado se constituyó, se formalizó el sindicato que venía caminando con ese tema, y por otro lado, en la formalización de ese sindicato empieza a darse ese vínculo de la pelea que yo te decía antes, de la relación con el Estado, porque era el Estado el que tenía que tomar el rol fundamental. No era un problema del gremio solamente, sino que los actores en la sociedad, en la sociedad civil, son los gremios, son los empresarios, y es el Estado, porque el Estado es el que regula las relaciones entre ellos.
bueno, y de ahí empezamos con ese camino que me llegó también de manera muy particular. El asesinato de Martín generó mucho impacto mediático en su momento, muchísimo, no como el caso de Fernando Báez Sosa ahora, porque en aquella época no había redes sociales, pero de mucha magnitud, y eso hizo que, por supuesto, apareciera la agenda política, que a mí obviamente me interesaba. Me acuerdo que en su momento me llamó Aníbal Fernández, que era ministro del Interior, nos convocó a mi esposa y a mí, nos reunimos con él, nos ofreció la ayuda que necesitábamos, una formalidad que a los pocos días él mismo me llama y me dice, me llama a mi casa y me dice: mira, Oscar, tenemos acá un proyecto de ley que lleva al ordenamiento de la relación entre los controladores de prisión y permanencia y el Estado. Porque 6 meses antes, o 4 o 5 meses antes del asesinato de Martín, habían matado a otro pibe, Weimar Mamani, que fue el que dio el primer paso, pero yo esto voy a ser sumamente cruel, porque así son los medios y así es la sociedad en que vivimos. Weimar Mamani era un chico de la comunidad boliviana. Martín era un chico universitario, de una familia de papás universitarios, de clase mediana, era otra cosa. Pero lo de Weimar Mamani había dado la inicia. Nosotros tomamos eso y ahí me transformé en algo, digamos, ahí empezó a cambiar mi vida, ¿no? Me dije, ¿qué hago yo? Y le pregunté, digo, en su momento a Aníbal Fernández, digo, ¿qué tengo que hacer? Me dice, pues andar a las reuniones. Yo te voy a decir, cuando vos tenés que ir a la reunión, que vayas a tratar este tema a la Cámara de Diputados. Me llamó y fui. Y yo me di cuenta, ahí lo conocí a Leandro Nazarre, que iba a ser el secretario general del gremio. Nos sentamos juntos, yo me di cuenta de cómo impactaba frente a los demás, que él estuviera, porque en el imaginario de nosotros estaba que Nazarre era un patriota, que era el que había matado a Martín. Yo no tenía claro que no era eso, y que al contrario, ese vínculo era una herramienta para Martín. Digo, y me di cuenta que generaba sobre los demás un impacto que en mi vida común de docente, de historiador, no tenía. Pero yo me daba cuenta que mis reacciones influían sobre los demás, que en una reunión plenaria había 50 diputados presentes, que ejercía influencia. Y yo me dije, bueno, esto lo tengo que usarlo. Y se lo dije a Nazarre, digo, esto tenemos que usarlo para generar un cambio. Y así salió la ley 2670. Que si quieren podemos hacer 3 programas más hablando de esa ley, de su devenir, de su transcurso en el tiempo, de sus cosas positivas, de sus cosas negativas. Pero así fue como se juntaron las dos cosas, ¿no? Esa voluntad de trabajar junto al Estado, como la ley fue un poco la herramienta que nos vinculó con el sindicato, y como ahí empezamos a hacer ese recorrido. Yo lo quiero felicitar porque realmente todo lo que pasa, me imagino, todo lo que ha pasado en ese momento, toda la familia, y caer en el pozo y poder levantarse de a poco y tener fuerza como para seguir luchando y hacer todo lo que usted hizo con su familia, realmente es un honor estar acá con usted porque me imagino lo que habrá sido ese momento, ¿no? Todo el proceso. Perdone, ¿no? Pero es así, me imagino. Mira, hace poquitos días, muy poquito, en la semana pasada, me cruzó una persona en la calle, de alguna manera, no soy una persona pública, pero me conocen algunos, conocidos que me conocen, y me paró una persona que hacía poco había perdido un ser muy querido para preguntarme cómo había hecho la elaboración del duelo, ¿no? Y en esto, lo que vos decías, lo corrijo de alguna manera, porque lo que le dije, lo primero es no dejarse caer. Si te caes, te pisan todos. Viene adentro. El secreto es no caer, no tenerte agarrado de cualquier lado, sostenerte, y a partir de que te puedes sostener en pie, te pasan todos por al lado y ahí puedes empezar a construir. Pero para quienes viven esta situación, ha sido una pérdida muy, muy dolorosa, es lo que decía el ejemplo de la bicicleta, no dejar de pedalear, no caerte, porque la verdad vivimos en una sociedad muy cruel. Y si te caes, te pasa por ahí. Yo, sabes que escuchaba a Oscar y es cierto, la primera reacción de uno es lo que decía Rosita, ¿no? Reconocer la fortaleza y la valentía, ¿no? Para encarar una situación tan crítica para cualquier ser humano como la que tocó vivir. Ahora, yo
como para que lo discutamos, ¿no? Entre todos. Hay un mensaje también detrás de esto que tiene que ver con la violencia en la sociedad, ¿no? Y esto como a veces los medios explotan este sentido de violencia que se termina reflejando en un hecho como el de Martín, como el de Fernando o muchos otros más, en donde las relaciones, en muchos casos sociales, son violentas. Están manejados por la violencia y se terminan yendo de las manos en muchos casos. Y a veces uno ve como que la sociedad, digamos, no permite eso, ¿no? Es decir, no tiene un debate profundo acerca de esto de la violencia como instalada, ¿no? Te la instalan los medios, te la instala la política, te la instalan los distintos sectores, instalan un discurso violento que termina después transformándose en hechos de violencia. Sí, mira, uno de los primeros descubrimientos que hicimos con el asesinato de Martín fue, digamos, si vos te quedás mirando el hecho y lo aislás, decís, es un patovica que mata a Martín. Y lo primero que percibimos, de donde fue como un hilito, del cual empezamos a tirar y a descubrir cosas detrás, es que en realidad detrás del patovica que mató a Martín, que no deja de ser una víctima de la sociedad. A muchos les impresiona que no diga esto, porque es el asesino, porque fue condenado, porque así debió ser, pero no deja de ser una víctima de la sociedad. Digamos, es otro eslabón débil de la cadena. Porque atrás de ese patovica hay otro patovica gigante, estructural, que en principio es aquel que disciplina a los jóvenes. Bueno, los jóvenes se disciplinan por la violencia, por esa violencia tácita. Entonces yo digo, hay un sistema, vivimos en una sociedad que la violencia es estructural. Hay una violencia que es vertical, que es de arriba hacia abajo. Eso es incuestionable y lo recorremos. Pero esa violencia vertical genera lo que llama una violencia horizontal, que tiene su origen en aquella, que no es natural de la sociedad. Y que es la que padece a los pibes. Y esto es lo que veíamos, porque en estos 16 años ha habido una gran transformación, digamos, yo pude percibir una transformación. Si vos querés, en que se veía claramente cuál era esa violencia vertical, pero después empezó a desarrollarse muy cruelmente esta violencia entre los pibes, porque hoy no es solamente el problema del patovica que le pega al pibe, sino de los pibes que se pegan entre sí, o de lo que hablábamos, de las pibas que hoy se pegan entre sí, que viene a ser como una novedad, que es la violencia que está instalada. Ahora, si vos sacás una foto y decís, sí, los pibes son violentos, podés encontrar algunas causas, podemos hablar de consumo de alcohol, podemos hablar de consumos peligrosos, pero es una foto. El tema es ver la película. Ver de dónde sale eso y ver otra cosa que nosotros pudimos percibir, que los pibes son no generadores de la violencia, son las víctimas de la violencia. Como siempre se dice, yo estoy de acuerdo con esto, los pibes no son peligrosos, están en peligro. ¿Por qué? Porque todos miran para otro lado. Cuando vos ves un grupo de pibes que se matan de una manera cruel y terrible, están hoy con las cámaras y con los celulares, filman videos y cosas terribles, y seguramente muchos o casi siempre están bajo efectos del consumo de alcohol o de otro tipo de drogas, que el alcohol es una droga, un tipo de droga. Pero nadie se atreve a mirar más allá de esas fotos quiénes son los que le proveen ese consumo, que es parte de un negocio de esta sociedad en la que vivimos. Entonces es fácil ver y condenar porque el pibe en definitiva es débil, el pibe está aislado, está solo, no tiene quien lo defienda, porque lo que se defiende es el negocio. Y no es imposible atacar el negocio, nadie lo quiere atacar, ese es otro tema, que es un tema, si quieren, que podemos abordar, ¿no? Como el tema de la noche, todos miran para otro lado, todo el mundo se arranca las vestiduras, o como en el caso de Fernando, durante meses nos tienen hablando del juicio y de la condena y de los rugbyers, pero nadie va al fondo del problema, de dónde se produce eso. Mientras uno ve el fondo, no hay solución posible. O sea, lo único que puedes hacer es
arrancarte las vestiduras la próxima vez que pase. Y en el medio el negocio de la droga. Bueno, todo, el negocio de la droga y el del alcohol. El del alcohol, que nadie quiere mirar, porque el de la droga parece que tiene. El alcohol es una droga, digo, para que quede claro, ¿no? Pero el consumo estupefaciente, todo el mundo lo ve, habla, el alcohol también. Es decir, ¿quién le provee a los pibes? El negocio de la noche es ese. Entonces, el problema no son los pibes, sino que los pibes están sometidos a una propuesta de consumo que los lleva a destruirse entre ellos mismos. Y los señores que viven de eso, que viven de ese negocio, son señores que viven en grandes casas, tienen recursos, es gente de clase alta, que a sus hijos ni los incita al consumo de alcohol ni al consumo de otro tipo de drogas. Digo, entonces, si no miramos el conjunto de la sociedad, que es a lo que yo por lo menos aspiro, o plantearlo como por lo menos un interrogante, no hay solución. Si no lo queremos solucionar, no seamos hipócritas. Igual, En relación a lo que estaba diciendo, se me ocurre que hay como dos maneras de negar eso. Una manera de negarlo, negar esta violencia, una manera de negarlo es el discurso de la mano dura. Y la otra manera de negarlo también es cierta, entre comillas, quiero decir, a lo mejor cierta romantización que se hace de la violencia. Entonces son dos maneras de negar algo que no se aborda, digamos, como se tiene que abordar profundamente, ¿no? Digo, porque hablaste vos de una respuesta política que te dieron ante el hecho concreto de participar digamos, en el armado de una ley, en la construcción de una ley. Ante esta situación, de esta negación, que me parece que habíamos dado, ¿cómo ves la respuesta política hoy? Mira, en parte a lo que vos decís al principio, lo de la mano dura me parece que es una hipocresía y es parte de otro negocio. Absolutamente. Hay otro negocio detrás. A mí muchas veces, peyorativamente, ¿no? Me dicen que soy un garantista. Yo, por suerte, soy garantista, y quien no es garantista vive en una sociedad salvaje. Porque yo, el garantista, es el que defiende las garantías constitucionales. Yo siempre dije, yo quiero tener mi garantía como ciudadano, y lo he dicho, porque además, te lo digo del lugar en que yo estoy parado, cuando fui al juicio por el asesinato de mi hijo, yo quise también que el asesino de mi hijo tuviese sus garantías. Él tenía que tener un juicio justo. Digo, me parece que hay todo un discurso en la sociedad perverso, que se escuda detrás de esto que vos decías de la mano dura, que es parte de la negación de esa realidad. La política queda entrampada en ese discurso. La política queda atrapada en ese discurso. Yo creo que es un discurso que debemos darnos como sociedad. El tema, bueno, es quién quiere darlo. Digo, esto no es para ser usado políticamente. Yo creo que tenemos que dar un discurso como sociedad que va mucho más allá de la violencia de la nocturnidad. La violencia no es solo de la nocturnidad, es del conjunto de la sociedad. Y que tenemos que atrevernos a decir estas cosas. ¿Quiénes son los perjudicados? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Cuál es el negocio? ¿Quiénes hacen negocio con esto? Mira, voy a una cuestión histórica. Yo me introduje este tema en el 2006 cuando asesinaron a Martí. Pero después, porque soy historiador, porque me interesa este tema, busqué en el pasado. Este fenómeno no existió siempre. Primero no existió siempre porque cuando a mí me tocó ser joven, vivía y no había patobicas en la puerta de la bolilla. Era un señor grande, que todo el mundo daba bolilla y nadie decía nada. Este problema empieza en los 80, empieza con un tema político, porque empieza cuando el Estado se retira la seguridad. ¿Cuándo nace la seguridad privada? Nace en los 80, nace cuando el Estado, en la época de la dictadura, cuando el Estado se retira y cede su potestad, sus obligaciones, la cede a la sociedad. ¿Y antes qué es el patobica? Es una deformación absolutamente deformada de la seguridad privada. Digo, todo esto tiene una lectura política. Cuando vos hablas de la violencia de la sociedad, de esta violencia institucional, tenés que referirte a eso, o sea, no podés evitar hablar del tema histórico. Y yo creo que como sociedad y desde la política, creo que nos debemos ese debate profundo que va más allá
de la identificación con Martín Castellucci o con Fernando Báez Sosa, que nos debemos como sociedad. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el rol del Estado? Y creo que esto es una deuda que se tiene, política que se tiene desde lo sectorial, también me refiero, ¿no? Que yo siempre digo, no todos los gatos son pájaros, porque para mí nunca son. Yo me he encontrado con puertas abiertas, con puertas cerradas, y me encuentro más puertas abiertas de un lado que de otro. Yo esto lo digo con toda claridad, digamos, toda la construcción que pudimos hacer con la asociación, a partir de la experiencia de la ley, de la dificultosa aplicación de la ley, con muchas limitaciones, la pude hacer hasta el 2015. Después del 2015 no pude seguir trabajando, pese a que yo, más allá de mi postura, de mi definición política, creo que estaba más allá de eso, e intenté seguirme vinculando, me cerraron todas las puertas. Así que, digo, es un debate político donde no partimos todos de cero, donde hay algunos dentro de grupos, me refiero completamente dentro del oficialismo, donde hay espacios que se abren a la posibilidad de este debate, no todos los que debieran, y frente a otros que lo dan por la galería dentro de la lectura esta perversa, de la mano dura con los pibes. Pero creo claro, que la mano dura, perdóname, es siempre para ese lado, ¿no? Vos hablabas de todos los negocios, y cuando hablas de mano dura, no es para quienes están haciendo esos negocios. sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Oscar, yo quería saludar, más allá de quería saludar tu coraje personal, pero fundamentalmente la lucidez que me parece que planteas cuando, frente a un hecho bisagra en tu vida y de mucha gente, no te quedás en la cuestión puramente concreta, sino en el contexto. Y me parece que el contexto es que también de alguna manera explica, como vos bien decías recién, la ausencia del Estado vinculado a un momento en el cual la exclusión empieza a ser un valor a manejar por los que detentaban el poder del Estado en ese momento. Y justamente es la exclusión la que marca en muchos casos la nocturnidad. A mí me parece que el solo hecho de que los chicos acepten que por ir a un boliche alguien puede quedarse afuera o alguien tiene el derecho asignado, quién sabe por quién, para entrar, de alguna manera también es sancionar aceptar una exclusión. Y me parece que trabajar sobre el Estado, y te lo digo como trabajador público, digamos, es una obligación en términos de políticas públicas para que el Estado tome en sus manos este tipo de cuestiones. Se me ocurre que también deberíamos elaborar sobre los jóvenes y sobre la organización de los jóvenes para que no se naturalice esta cuestión de la exclusión a la hora de ir a pasarla bien una noche. Me da la impresión que también tenemos un problema de este lado también, donde de alguna manera muchos jóvenes de alguna forma están aceptando que alguien se quede afuera por el arbitrio de una persona que está en la puerta de un boliche. Seguro, eso es un modelo cultural que no genera los pibes. Claro, que también tiene que ver con la exclusión. Claro, tiene que ver con la exclusión, por eso me parecía fundamental vincularlo con el contexto. Con la exclusión hacia ahí, justamente te iba a preguntar, o cuando eras pibe no había este tipo de discriminación en la puerta. El tema de las redes, pero mira, representan mucho más, visibilizan más las diferencias. Por otro lado, digo, como mamá de adolescentes, ¿no? Digo, los chicos están, como vos comentabas recién, el tema de la violencia estructural de los chicos y demás. Digo, los chicos están muchas horas a veces con tecnología, la tecnología les genera ansiedades, también genera mucha exclusión entre ellos, tienen mucho trato a través de la virtualidad y poco trato como a lo mejor cuando éramos todos nosotros más jóvenes, que no existían tanto las redes. Entonces el alcohol también es un componente para ellos, el plan es salir a tomar a veces. Entonces digo, yo creo que esto tiene muchas aristas, como vos planteabas, está el Estado, están todo el negocio, pero también los padres, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? También es un tema. No en el caso como el caso de tu hijo, pero digo, cuando hay casos como el de Báez Sosa, también como sociedad los padres estamos ausentes a veces. Digo, me incluyo porque a lo mejor uno trata de no hacerlo, pero yo como padre de chicos, digo, a veces los padres no están o no estamos como tendríamos que estar para tratar de regular en nuestros propios hijos ese tipo de cuestiones, ¿no? También somos hipócritas como sociedad en esto. Digo, ejemplo, digo, yo he tenido chat de papás en viajes de egresados y el chat termina, se empieza a ocupar de los temas de los chicos, el chat, los padres se ponían de acuerdo para ir a bailar.
Entonces digo, ¿dónde está el rol de los padres a veces cuando tendríamos que estar, digamos, hablando con nuestros hijos, tratando de que el plan no sea ir a tomar, de que hay otras alternativas, de que tratan de vincularse, acompañarnos en este proceso de adolescentes que es tan difícil? Y si los padres están en sus propios planes, no están en el de los hijos, digo en general, hablando de generalidades, no de particularidades, digo, también es una lista, porque nosotros somos parte de todo esto. Lo que vos planteabas recién, comparto, digo, los chicos que no vayan, eso, digo, pasa, digo, pero como sociedad, no digo, uno decirle a su hijo, digo, empezar a trabajar, a concientizar, porque los medios, lo que vos decías, es verdad, pero de una instancia todo sigue pasando y el fenómeno que decía Becker, el compañero Adrián, tiene que ver también, fíjate, el nombre del sindicato, si querés, ¿no? de trabajadores de admisión. Claro. Que son los jueces de que si vos estás en condiciones de ingresar o no. Si vos me decís, bueno, que vas borracho, drogado, es otro tema, que por supuesto, pero por la vestimenta o por la tesis, como decía recién Oscar, ¿no? Y esto me llevaba a la pregunta que te quería hacer también. Hoy, ¿qué requisitos, qué protocolos, qué establece la normativa que debe cumplir un portero de admisión y permanencia? Bueno, respecto a lo que decía la compañera, vivimos en una sociedad de ausentes. Porque vivimos en una sociedad en la cual el proyecto es que cada uno vive en el tupper, y estos son los resultados. Y el tema que vos incorporás, que es la responsabilidad de los padres, yo creo que es parte, lo que yo me niego a que muchas veces cuando se trata de este tema sea solo la responsabilidad de los padres. no, claramente. Yo Es creo una que el lista. Estado Es una lista. es una lista. Digo, eso es importante. Respecto de, vos decías de control de admisión y permanencia, el nombre es un nombre técnico que se puso cuando se sancionó la ley. Justamente uno de los puntos centrales de debate de la ley dice control de admisión. No hay derecho a admisión. Una de las cosas que establece la ley, el derecho a admisión debe ser igualitario. No puede ser, eso está explícito en la ley 26370, debiera cumplirse, obviamente no se cumple, pero esto figura explícitamente en la ley, y en ese sentido la ley 26370, que tiene muchas deficiencias, es sabia en cuanto a la responsabilidad que detalla técnicamente en cuanto a cuál es el rol que tiene que cumplir. No solo detalla el rol que tiene que cumplir cada controlador, sino que, y lo que a mí fue lo que me interesó inicialmente y por lo cual me metí en el tema por mi defecto profesional docente, es que la ley lo que proponía era una capacitación obligatoria, que se cumple así, pero por lo menos un poquito se cumple la ley. Y en esa capacitación obligatoria, precisamente, se puso, es una capacitación bastante estricta, bastante difícil de cumplir, por su extensión, pero donde se plantea que el trabajador tiene que conocer sus derechos y los derechos de los demás, además en clave de derechos humanos, como está planteada la ley, porque vos no podés exigirle que frente al crecimiento, como digo yo, de un árbol que no tuvo tutor, que fue el de la seguridad privada de los boliches, que creció sueldo y a su manera con los resultados horrorosos que vivimos, no podés pensar que porque aparece una ley esos tipos van a cambiar. Por eso se planteó lo de la capacitación, y la capacitación es muy estricta, se está desarrollando en algunos lugares, poquito, pero se está desarrollando, porque lo primero que había que darle al trabajador era fortalecerlo en su condición de trabajador. Esto yo lo entendí claramente, quizás tiene que ver con mi mirada ideológica de la realidad, que yo creo que el trabajador tiene que tener conciencia de que es trabajador y tiene que conocer sus derechos y sus obligaciones para poder ejercerlos, digamos. Entonces, en esa capacitación se le explica desde, esto han sido discusiones de meses que llevamos, desde técnicas de neutralización de agresiones físicas, porque las hay, porque hay situaciones que son violentas, pero tienen que saber que hay modos en que pueden neutralizarse sin agredir, y conocer sus derechos y los derechos de los demás para respetar.
Digo, el concepto de la ley está. El problema de la aplicación de la ley es que, en el fondo, estratégicamente, impone en cuestión negocios. Pone en cuestión negocios. Y de pronto el empresario, entre comillas, el empresario de la noche, hay algunos buenos, no la mayoría, ve que tiene que hacer una inversión. Y entonces es mucho más barato que le maten un pibe en la puerta, que no le genera en definitiva ninguna margen, pues en el caso extremo, es el problema, pero a los miles que funcionan de esta manera no, que haya violencia, le permite mantener su negocio sin invertir en la capacitación de la gente, sin cumplir las normas de seguridad. Venimos haciendo un trabajo de hace muchos años, que por suerte en esta gestión ahora del gobierno de la provincia de Buenos Aires estamos trabajando mucho, con una mesa de la cual yo formo parte, estoy invitado a formar parte, que venimos trabajando y digamos, yo primero bregué en una etapa con la necesidad de que los trabajadores se organizaran. Bueno, más o menos se dio una vía de organización. Y yo hace tiempo estoy bregando por la organización de los empresarios. Porque la noche nunca tuvo empresarios organizados porque no necesitaban, porque era todo clandestino. Entonces, ¿para qué se iban a organizar si cada uno hacía lo que quería? Como un signo positivo, de esas cosas que yo tomo para aferrarme y darme fuerza para seguir trabajando, en este último tiempo han empezado a aparecer pequeños embriones de organizaciones empresariales que te permiten tener un interlocutor. Es muy complejo el mundo porque no solamente en el mundo empresario de los controladores están solamente los boliches, porque los boliches a veces contratan per se, pero en general contratan por empresas, por empresas de seguridad. Entonces estamos trabajando con los dos polos. Y tenemos como algunos mínimos, pequeñísimos avances que nos llevan a tratar de poner en caja algo que yo siempre digo, no está saliendo de caja, nunca tuvo caja. Entonces ahora meterlo adentro se hace difícil. Pero hay, digamos, normativas, las normativas no se construyen en una mesita de arena, debatimos, tenemos una mesa donde están representados los sindicatos, donde estamos nosotros como asociación civil. Un tema que también me gustaría plantearles es que una gran dificultad para la aplicación de las normas es que el Estado no solamente está ausente, hay como una especie de fenómeno que cuando se va la luz el Estado desaparece, en la noche el Estado suele tener menor presencia, sino que además de que tiene menor presencia, cuando tiene presencia está tan fragmentado en distintos espacios gubernamentales que tienen responsabilidad, que son todos ineficientes. Eso tiene que ver, si quieren después hablamos al final, con un proyecto de ley que presentamos ahora, a fin del año pasado, que apunta de algún modo a tratar de neutralizar esa situación. Digamos que el Estado es ineficiente en hacer cumplir las normas, y esa ineficiencia tiene que ver con que hay un cachito que toca el tema del consumo del alcohol, hay un cachito que tiene que ver con el tema del consumo de otras drogas, un cachito que tiene que ver con la seguridad, un cachito que tiene que ver con la educación. Entonces está todo desparramado, mezclado los niveles, a nivel nacional casi no hay nada, a nivel provincial hay poco, cada municipio tiene su propia normativa, vos tenés municipios que están separados por una calle y de la calle para acá tienen una normativa y de la calle para acá tienen otra, luego no se cumple ninguna. Entonces, digo, en ese mecanismo complejo hay que actuar para darle un ordenamiento. De alguna manera tiene que ver con el proyecto de ley que presentamos, que yo creo cuando, la experiencia me indica que organizar de abajo para arriba es medio difícil. No es imposible, pero es medio difícil. Un poco lo que planteamos ahora es, bueno, a ver si podemos organizar de arriba hacia abajo y si conseguimos que el Estado tome el interés, la responsabilidad, incluso en la agenda política, de avanzar con esta propuesta que hacemos para buscarle una salida más racional a esto que por ahora no lo tenemos. Antes de continuar, tenemos algunos saludos a los compañeros de la Delegación del Ministerio del Interior, de la Delegación General Sectorial de las Fuerzas Armadas, de la Delegación de Justicia, de la COM, Salud. Bueno, son muchos los compañeros que nos están siguiendo a través de las redes, pero hay un compañero en particular, Leonardo Calcagnini, que comenta que la primera reunión fue en un bar de Herli y que realmente fue muy importante escuchar. ¿Y qué estuvo? Leonardo, sí, lo tengo muy presente. Ojalá hubiera muchos Leonardo. Los hay,
O sea, en esto que digo que no son todos iguales, que yo invito a los que están escuchando que esto lo apliquen en la vida, que sepan discernir quién es uno y quién es otro. Bueno, yo aprendí en esto, como te decía, esto, que al no ser todos iguales había tipos que eran mejores, tipos que eran peores, tipos que eran rescatables, tipos que no, y si vos lo que tenés que aprender es a discernir. Bueno, con Leonardo a lo largo del tiempo siempre ha seguido un poco las cosas que fuimos planteando, y con muchos otros compañeros que él tiene, que son los que te dan un piecito y te dan un poco de esperanza de seguir trabajando. Esto no tiene final de un camino, no tiene final. Esto es un camino que lo vas construyendo, y lo que tenés que buscar para construir un camino son socios. Yo siempre digo, si uno se pone, y esto sirve para la política también, si uno se pone un objetivo allá lejos del mundo al que quiere llegar, probablemente no llegue nunca. Yo en esto he cambiado y he aprendido que vos das un pasito, y una vez que diste ese pasito, mirás qué socios tenés al lado para dar el siguiente pasito, y así vas construyendo. Bueno, de alguna manera la propuesta viene por este lado, y Leonardo ha acompañado esta construcción. Oscar, ¿cómo te hago? No sé si viste vos o Fernando usaron una palabra en un momento al comienzo, que es el concepto del aguante. Que porque a veces nos hemos preguntado por qué aparece esa palabra, ¿no? Y es un poco hasta qué punto tienen internalizado los jóvenes que van a ser maltratados. O sea, ya forma parte de la naturaleza de lo que ellos esperan que les va a pasar. Por eso se preparan para aguantar. O sea, que se plantea el aguante, está dando por sentado que alguien lo va a agredir, ¿no? Esto es todo un fenómeno, que hasta qué punto está ahí. Y nosotros hasta acá hablamos del fenómeno de los empresarios de la noche, del fenómeno de los patobicas. Ahora, hay un hecho también bastante llamativo. Muchos de los incidentes no se producen adentro o en las puertas, se producen afuera, en la calle. Porque quizás para el dueño del boliche es mucho más fácil sacar el conflicto, por ejemplo, empieza adentro, pero lo sacan y lo mandan a la calle. Fernando Besos. Y ahí aparece otro actor institucional, que es la policía. Porque también estamos dejando de lado un factor que es el de lo que se ha dado, podemos llamar la violencia institucional. ¿Vos creés que es falta de preparación para manejar este tipo de cosas? Porque a veces la policía lo que hace es los separa y le dice, ustedes se van por esta cuadra, ustedes se van por esta otra, y con lo cual se encuentran a la vuelta de Manzanares y se siguen matando. Esto es falta de preparación, es sacarse, no hay una política, tiene que ver con esta fragmentación que vos me decís entre lo municipal, todo este tipo de historia. Bueno, tema fuerza de seguridad. Síntesis. Capítulo 8. Son lamentablemente parte del problema y no de la solución. Hay una falta de capacitación. Un poco lo que comentaba el compañero de la mano dura. ¿No? Hay un imaginario con el que se construye para las fuerzas de que el pibe joven es un enemigo. Y si es morochito y usa gordita, hay que eliminarlo. Es terrible, pero tienen ese concepto. Ambrosiano. La pelea, exactamente. La pelea que dimos desde el principio en esto, que esto, bueno, me costó horrores, pero creo que hoy está instalado, es uno de los pocos logros, era quitar del espacio exclusivo del tema de seguridad la problemática de la seguridad de la noche. De entrada, sin saber nada al principio, cuando balbuceaba y avanzaba ahí a tientas, yo dije, bueno, acá hay que meter a los sectores de derechos humanos. De entrada, porque lo veía como una compensación de esto que sucedía, y se avanzó muchísimo. Hoy, en la mayor parte de los lugares donde se desarrolla en el ámbito del Estado esto, se hace con asentamientos como en la provincia de Buenos Aires en derechos humanos. Que es una forma cuando sea que el Ministerio es imposible que el Ministerio de Seguridad no esté. Pero lo que tiene que estar es contextualizado en un ámbito donde su actuación esté contenida por otras miradas. Desde la capacitación que se da, hay una propuesta que yo creo que es debatible, yo no tengo una posición totalmente fija, pero el sindicato, por ejemplo, que
plantea la necesidad de crear una policía específica de espectáculos públicos. Puede ser una experiencia interesante, porque le darías una capacitación específica para este tema, pero por lo menos es un tema de debate. Yo creo que con la fuerza de seguridad el problema es cuando alguien piensa, es decir, cuando alguien piensa que este es un problema que se reduce a un sector, porque te deja el resto afuera. Si el problema lo empezás a solucionar con que haya más policía en los alrededores, porque pasa esto que vos decís y que comentábamos antes. Todos los dueños de los boliches saben que su responsabilidad es puerta para adentro, entonces los tiran a la calle, con lo cual los tiran al espacio de la fuerza de seguridad. Bueno, el caso de Fernando Báez Sosa es increíblemente, dolorosamente eso. Justamente cuando lo sacan a la calle, lo tiran a la calle a Rodón, la policía se ha ido a otro lado. Nadie plantea el problema de por qué se ha habido la policía. Vos fíjate que en toda la discusión de meses que se dio lo del juicio, nadie se preguntó por qué la policía no estaba en el lugar donde debía estar. Se ha habido a la esquina porque había otro problema, no estaba. Se da por hecho. Sí, se da por hecho. Bueno, entonces. Sí, creo que dijeron eso, que había otro episodio y estaban a la vuelta. A ver, está bien, yo entiendo, digo, pero a ver, vamos a la lógica. A la excusa de siempre. Cuando hay una custodia en un banco, el de la custodia del banco se va a la esquina porque le están robando una viejita y deja el banco. No es así. No es así. Entonces todo el mundo se desliga de la responsabilidad. El del boliche ya no, fue afuera. Entonces los de arriba lo saqué y lo tiré afuera. Los de afuera no estaban donde debían estar. Nadie se preocupa. Una de las cosas que se enseña en la formación, en la capacitación, es precisamente eso, que no se puede dejar, cuando hay un conflicto interno, no se puede sacar las partes y dejarlas en la calle. Que específicamente tienen que estar las fuerzas de seguridad y ellos a partir de ese momento, es como una especie de transmisión, se hacen cargo de ese tema. Entonces, solucionan, el del interior soluciona el tema y el de afuera se hace cargo. El problema es que nadie se hace cargo de nada. Y el del boliche que se vende alcohol, ni el del boliche que satura el lugar de gente, ni el controlador sabe lo que tiene que hacer, ni la fuerza de seguridad cumple su función, ni las normas se hacen cumplir. Entonces se vive en un mundo que es no solo clandestino, porque este es un tema que no nos da para hablarlo, pero la clandestinidad en lo que hace específicamente a los boliches es algo monstruoso, que en realidad es también un poco la madre del borrego de por qué suceden otras cosas. Porque vos ves boliches, y hay esto de pruebas judiciales, donde entran 3.000, 4.000 personas, cuando vos vas a ver la liquidación, liquidan 300 entradas y consumo de 4 Coca-Cola y 5 cervezas y pagan impuestos por eso. Todo el resto es plata clandestina. ¿Qué se hace con la plata clandestina? Independientemente que después hay manejo de plata, de lavado de dinero, de todo lo que vos quieras. Además, vos dejas un cúmulo de dinero. Por eso uno de los aspectos que nosotros incluimos en todo debate, que todos me miran con cara así de cosa china, en esto tiene que estar planteada la FIP. Porque yo no conseguí a lo largo de todos estos años sentarme con algún funcionario y decirle, cuando yo se lo digo, todos me ponen cara de qué famosa, qué buena la idea. Yo digo, ¿ustedes no pensaron que hoy, que es tan sencillo por el desarrollo tecnológico, tiquetear las entradas, con lo cual vos controlás el aforo, y por otro lado, cobrás? ¿Cómo a FIP, ARBA, no les interesa cobrar lo que sería la tercera o cuarta industria de la Argentina, que es la noche? Sin embargo, pasa con el fútbol pasa y con los boliches no. Claro, con el cine pasa, yo trabajé mucho con el tema de la ley de cine en su momento, me interesó conocerla, Claro. porque de alguna manera hizo algo que nosotros proponemos en la ley que tenemos ahora, que hemos planteado. Yo dije, ¿cómo? Porque me acuerdo, por una cuestión de edad, cuando se sancionó la ley, el cine era un lugar totalmente clandestino, donde estaba un papelito enrollado, te lo sacaban de la puerta y un día alguien, lamentablemente fue una época de una dictadura, fue la domanía, alguien dijo, queremos el Instituto del Cine, etiquetemos las entradas con números, se creó el Instituto del Cine y hoy existe el cine argentino por la creación del instituto. La propuesta de ley que nosotros hacemos... Y ganamos un auto. Claro, era o lo que fuere, pero además lo pensé en esos términos. En el proyecto de ley que presentamos a fin del año pasado, en noviembre, y que
está ahí a tratarse en la Cámara, lo que proponemos es la creación de una agencia de nocturnidad que cumpla incipientemente la misma función que el Instituto del Cine en su momento. Entonces, etiquetear. Ahora, cuando yo voy a un tipo que le digo, no voy y le digo, Mar, a un amigo mío, voy y hablo con un alto funcionario y le digo, esto es muy sencillo. Lo que hay que hacer es hacer que, como en un kiosco, todos tengan una máquina etiqueteadora y etiqueten todas las entradas. Y todos me miran y me dicen, qué idea extraordinaria. Y yo, te están tomando el pelo. Porque si están, cuando una cosa, y además me enseñó la vida esto, cuando una cosa es muy sencilla y no se hace, hay que buscarle la explicación de por qué no se hace. Entonces la explicación sale que es bastante sencilla a partir de ese dato. Pero este tema de la noche funciona de esa manera, por eso creo, sé que estamos medio como al final por el horario, que hay que hacer un intento de arriba hacia abajo. Creo que el Estado tiene que crear un organismo nacional que se encargue de fijar las políticas que tengan que ver de manera integral con la nocturnidad. Yo tomé un ejemplo básico, que a mí me parece que es una experiencia muy interesante de los últimos años, que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La Agencia Nacional de Seguridad Vial es un organismo interesante, quizás poco resolutivo, más propositivo, pero que ha sido una experiencia interesante este último tiempo. La idea es crear una agencia en esa dirección, a nivel nacional, que convoque a todos los organismos y diseñe políticas y a su vez controle la aplicación mediante la imposición de agencias en las provincias. De manera que pueda haber una política uniforme, vertical, de arriba hacia abajo, respetando las autonomías como corresponde respetar, pero yo creo que ha llegado el momento de que tenemos que sacarnos la careta. Si vamos a llorar por Martín Castellucci, por Fernando Báez Sosa, por Diego Páez y por los cientos de pibes que en estos años murieron y van a seguir muriendo, saquémonos la careta y digamos, bueno, son daños colaterales del sistema en el cual vivimos. Entonces me parece bien que hagan esto, que lo asuman y que paguen el costo político los intendentes, los gobernadores, quien corresponda que o tomamos una decisión política que es la de generar un espacio dentro del proyecto de ley. Por ejemplo, les puedo contar cosas que no nos va a dar el tiempo, pero por ejemplo la ley propone la creación de un observatorio de nocturnidad. Ustedes saben que no hay ningún organismo a ningún nivel que recopile información de cómo funciona el ocio y el divertimento en la Argentina. Esto es como, por ejemplo, querer regular el cine y no saber dónde están los cines. Uno puede conseguir un municipio, porque como todos cambian los nombres de las sociedades, se cierran, se abren, desaparecen, hay mucha fluidez. Vos ni siquiera tenés en un municipio conseguir cuáles son los boliches que están habilitados. O sea, no conseguís cuáles son los que están habilitados, para cuánta gente está habilitado, en qué condiciones están habilitados. Entonces, ¿cómo va a haber una política? ¿Cómo puedes diseñar una política para un escenario del cual uno tenés información? Bueno, una de las propuestas de la ley es crear un observatorio que empiece a centralizar estas cuestiones y fundamentalmente que cree un organismo, que es la experiencia un poco que estamos llevando a cabo en la provincia de Buenos Aires, que conforme una mesa, en algún modo de la gestión anterior, hasta el 2015 habíamos empezado a hacerlo, en el ámbito del Ministerio de Justicia, a nivel nacional, una mesa donde estén 7, 8, 10 organismos de estos que están involucrados, y nos sentemos y nos digamos, muchachos, porque el diagnóstico tenemos todos, el diagnóstico es fácil. El diagnóstico es Fernando Báez Sosa muerto, Martín Castellucci muerto, el diagnóstico es ese. Una vez que el diagnóstico lo tenemos, de que hay violencia, de que la violencia, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Qué responsabilidad toma? ¿Para qué existe el INADI? ¿Para qué existe el CEDRONAR? ¿Para qué existe el REMA en la provincia de Buenos Aires? ¿Tenemos un problema con el consumo de alcohol? Bueno, el consumo de alcohol es fácil de controlar si quisieras. Si vos querés controlar el consumo de alcohol en la boca de expendio es imposible, porque hay 10 millones de bocas de expendio que no lo puedo controlar. Eso se controla en el origen. Esto pasa en países como Canadá, por ejemplo.
quién distribuye el alcohol, a quién lo distribuye, con lo cual vos podés controlar, tener algún tipo de control. En algunos países del mundo se sorprende que un pibe pueda salir y comprarse en la ventana de un kiosco que está en la ventana de una casa, que se pueda comprar una birra. Entonces, ¿qué control puedes tener frente a esto? ¿De qué te puedes horrorizar que ese pibe después en esas condiciones haga el desastre que hace? ¿Que no será que en el fondo el Estado es bastante cómplice también? Que vamos con esto, más que ausente es cómplice, y lo sabemos todos, o sea, los menores íbamos a bailar a los boliches que sabíamos que los menores entrábamos porque total ya estaba la coima paga, entonces no iba a venir la policía. En Pinamar si no pagaban, si uno ponía la plata para la droga, de la droga va y distribuía, iban y le cerraban el boliche. Y se repiten todos, digamos, ¿no? Y creo que eso no cambió, por más que uno esté un poco más grande, creo que los tiempos no cambiaron y que se repiten. Entonces, el Estado tiene que tomar la decisión de ser un Estado presente y tomar las medidas y hacerlas cumplir, pero para eso también tiene que dejar de ser parte del negocio y dejar de ser cómplice. Sí, el tema es que en general un gran problema que tiene esto es que ese control es muy territorial y está vinculado a los municipios. Esto es muy complejo. Un poco la novedad que nosotros introdujimos en esto era crear una instancia a nivel provincial. Bueno, fue un intento, pero es muy difícil manejar ese vínculo territorial porque hay tres temas, como vos dijiste: la venta de alcohol, consumo de estupefacientes y la trata de personas. Son tres cosas que horrorizan a cualquier doña Rosa, pero que ninguno se preocupa de por qué eso pasa a la vista de todos y ante la indiferencia. Yo siempre apelo a la inteligencia del que escucho. Por eso hay para agregarte ahí, sin ánimo de agregar algo, también está la indiferencia de todos nosotros, ¿no? Como que no nos va a pasar nunca. Y como que vemos, a veces vemos la historia como una película que pasa por enfrente de nuestra casa y no entra. Hasta que entra y sucede. Y nos pasa a nosotros. Como la pobreza. Como la pobreza. Es decir, a veces como que también hace falta generar una conciencia social, ¿no? También para generar estas discusiones colectivas. Porque si no, como que la vemos pasar y... Pero para esto es enriquecedor esta posibilidad. No solamente le agradezco, pero esto es lo que permite que tengamos un minuto de reflexión y que pensemos y por ahí que se acuerda, bueno, o entra a verlo, o en esa circunstancia, como decías vos, que esto queda como un testimonio y por eso digo, yo apelo siempre, yo individualmente uno puede hacer poco y nada. Apelar es claro, como decís. A la conciencia de pensar que siempre pensás que no te va a pasar y un día te pasa. Y el día que te pasa es tarde, pero además es mucho más tarde si esto te pasa y vos estás en un sector vulnerable. Sí, perdón, nos excedimos unos segunditos. No, un solo tema para terminar, ya que mencionaste varias veces este proyecto. Me gustaría un poco que, digamos, cerráramos con eso. Saber en qué estado está el proyecto qué posibilidades de tratamiento, cómo lo ve la situación. Mira, este es un proyecto de ley que venimos trabajando en la asociación hace mucho tiempo. Estuvo a punto de caramelo, como le digo yo, desgraciadamente para el principio de marzo del 2020. Recordarán que pasó ese mes y que todo se disolvió. Y bueno, hubo que repecharla después y yo hasta medio casi había tirado la toalla ya con esto, hasta que bueno, surgió la posibilidad de... Andrés, mirá cómo son las vueltas de la vida cuando uno va tirando botellas al mar y alguien las recoge. Un pibe muy jovencito que se había sumado a una de las movilizaciones que hicieron cuando mataron a Martín hace 16 años. Bueno, hoy es concejal en Lanús y llegó a trabajar en la jefatura de gabinete, Agustín Valladares. Me dijo, retomemos este tema, igual. Retomamos este tema, yo te tiro todo, vos dale para adelante, porque ella no me dan las tablas a esta altura de la vida. Bueno, me vinculó con un grupo de diputados del Frente de Todos, con Toñoli, con Eduardo Toñoli a la cabeza, Eduardo Valdés, Leo Grosso. Bueno, nos sentamos, discutimos, sobre todo con el equipo de Eduardo Toñoli.
nunca, siempre los proyectos hay que compatibilizarlos, nunca el que lo quiere, sino que tiene que ver, debatir con el otro y que lo enriquecen y que lo recortan. Lo terminamos, lo presentamos el año pasado, tiene estado parlamentario, lamentablemente, como bueno, más o menos se conoce, hay una cierta parálisis legislativa por cuestiones políticas que tienen que ver con el juicio político a la Corte, hay tratamiento casi con cuentagotas, esto no entra en ese debate, y lamentablemente, como digo yo, esto va a entrar en ese debate cuando haya otro Martín Castellucci o otro Fernando Pasos. Duramente es así, pero bueno, está presentado hasta en 3 comisiones, que no son muchas, en diputados, y yo tengo esperanza de que este año se abra el debate, porque además, cuando presentamos esto, la idea de que esto es una propuesta abierta. Yo creo que no sirve más, ¿viste? La política de los proyectos que se hacen en la mesa, que los tipos inteligentes hacen proyectos. Para que una ley sea ley tienen que involucrar a todos los sectores, aunque vos tengas que aceptar cosas que no te gustan, que no las ves. Entonces, ya esto es parte de un debate previo, y la idea nuestra es que cuando en alguna comisión decida tratarse, los empresarios de los dueños de boliche, los empresarios de las empresas colocadoras, los sindicatos, que hay 2 en este momento que están trabajando en el tema, que los jóvenes, esto no se puede debatir sin la participación a través de las organizaciones estatales que lo nuclean o los espacios que tengan. Es decir, que todos los sectores involucrados digan, me parece, creo, debería enriquecerlo y aprobarlo. El error, cierro con esto porque si no se hace muy largo, ¿no? Cuando aprobamos la ley 26370, la primera que ya se aprobó en el 2008, ¿cuál fue el problema básico que tuvo? Nosotros no teníamos esta experiencia y esa ley se aprobó en un contexto muy emocional y por el impacto de lo que había sido el asesinato de marzo. Entonces, todo el mundo levantaba la mano. Todo el mundo levantaba la mano. Es una ley que salió muy rápido. Nadie opinaba. Claro, nadie no se lo enriqueció. Y yo después con el tiempo me di cuenta que tenía errores conceptuales, que había cosas que no iban a ir, que son las que han dificultado. Por ejemplo, una muy cortita. Eso sí fue incluso un enriquecimiento que se le hizo que fue negativo. Bueno, alguien pidió que explícitamente se dijera que los controladores de misión y permanencia, a los cuales que había que capacitar, tenían que cumplir con la ley de educación general básica. O sea que tenían que tener el colegio secundario. A todo el mundo le pareció bien, todo el mundo levantó la mano y eso quedó en la ley. El problema es que quienes trabajan en este trabajo, el 98% no tienen el secundario hecho. Entonces es un galimatías que no tenemos forma hace 10 años de intentar de solucionarlo, de darle vuelta. Con la participación de todas las partes, esta pequeña cuestión que no pasaría. Por eso la ley creo que tiene su valor si todas las partes involucradas la hacen propia, la trabajan y los legisladores cumplen ese rol. Ojalá se abra el debate este año, es mi expectativa, y es como, digamos, la última botella que tiramos desde nuestro lugar para generar un pequeño cambio. Gracias, Oscar. Gracias, Juan, compañero. Gracias a todos los que han participado a través del chat. Con la alegría de saber que hemos tirado otra botella al mar. O sea, acá no hemos agotado ninguna discusión, pero al menos me parece que hemos podido generar este espacio como para hablar de un tema que preocupa al conjunto de la sociedad argentina, más a los que tienen hijos adolescentes, o a los que los tuvimos y ahora ya no lo son, pero lo vivimos en su momento, y marca varias cuestiones que de alguna manera venimos insistiendo. No se puede mantener esta ausencia del Estado en los lugares que tiene que estar, no puede mantenerse esta cuestión de que no se discutan cosas porque cada uno tiene el librito cerrado y no se comprende la necesidad de consensuar, de escuchar distintas variaciones. Y me pareció que para la política en su conjunto ha habido 2 o 3 comentarios tuyos que yo lo voy a sintetizar, es decir, no todos los gatos son pardos, o sea, hay que terminar con esta idea de que los que piensan como yo son los que la tienen clara y los buenos, y todos los que no piensan como yo son los malos, y entonces no hablo nada, así llegamos donde llegamos. Gracias de nuevo, Oscar, realmente
muy importante, no solamente por estar acá, sino por todo el trabajo que ha venido haciendo durante todos estos años para todo el conjunto de la comunidad. Gracias a todos los compañeros y nos vemos en una semana.